Espero que disfrutes la siguiente historia. Firmé el acuerdo prenupcial de la familia de mi esposa cuando estaba quebrado. Luego sus padres exigieron que lo rompiera después de que ella me engañara para que pudiera quedarse con la mitad de mi dinero luego de que yo tuviera éxito financiero. Bueno, esto va a ser largo. Necesitaba un lugar para poner esto por escrito, sacarlo. No estoy buscando consuelo ni consejos. Cuando conocí a Melissa, tenía muy poco. Un trabajo de nivel inicial, deudas de préstamos estudiantiles, alquilaba un pequeño departamento con compañeros de piso. Su familia, en cambio, tenía dinero. No el tipo de ricos que viajan en jet privado cada semana, pero cómodos, establecidos. Poseían propiedades, dirigían un exitoso negocio local, vivían en una casa grande en un barrio acomodado. Había una clara disparidad en nuestras situaciones financieras. Salimos juntos alrededor de un año. Las cosas parecían bien entre nosotros. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, fue cuando entraron en juego estos otros elementos. Los padres de Melissa, especialmente su padre, estaban muy involucrados en su vida y decisiones. No fueron hostiles de inmediato, pero fueron directos sobre sus preocupaciones respecto a mi situación financiera en comparación con la de Melissa y sus familias. La palabra quebrado no se mencionó directamente frente a mí, pero la implicación estaba clara. Expresaron que Melissa estaba acostumbrada a cierto estilo de vida y que habían construido su riqueza a través de una planificación cuidadosa y protección. El matrimonio, explicaron, implicaba fusionar vidas y activos y necesitaban garantías en cuanto a la seguridad financiera de su hija y el impacto potencial en futuras herencias o intereses en el negocio familiar. Su solución fue un acuerdo prenupcial. No se presentó como una opción ni una sugerencia. Era un requisito para que el matrimonio continuara con su bendición y apoyo financiero para la boda en sí. Proporcionaron un abogado, o más bien, insistieron en que usara un abogado que ellos recomendaban para revisar el documento, enfatizando la equidad. Entendía que la lealtad principal de este abogado probablemente estaría hacia sus intereses o al menos hacia el deseo general de la familia de que el acuerdo se firmara sin sí. Me dijeron que podía consultar a mi propio abogado independiente, pero el tiempo se agotaba en los planes de boda y había mucha presión envuelta en el proceso. Estaba en mis mediados 20 años. No tenía mucha experiencia con documentos legales de esta magnitud. Desde luego, no podía costear contratar a un abogado de alto nivel para negociar en contra de su representación. El abogado que proporcionaron parecía competente, pero principalmente explicaba las cláusulas sin sugerir que resistiera o negociara términos significativamente. El acuerdo era claro en su propósito. En caso de divorcio, no tendría derecho a ninguno de los activos prenupciales de Melissa, cualquier herencia que recibiera o cualquier aumento en el valor de sus bienes separados. Crucialmente, y un punto que enfatizaron repetidamente, tampoco tendría derecho a ninguna parte de los activos futuros adquiridos durante el matrimonio que pudieran rastrearse a mi ingreso o inversiones, más allá de un conjunto específico muy limitado de condiciones difíciles de cumplir. Básicamente, lo que era suyo seguía siendo suyo. Lo que yo ganaba era principalmente mío y permanecía separado, y no tenía ningún derecho de distribución de bienes matrimoniales en el sentido tradicional si los activos se podían rastrear a mis esfuerzos o inversiones. También se abordaba la pensión alimenticia, ya sea se renunciaba por completo o se limitaba a una cantidad muy baja por un corto periodo, diseñado específicamente para una situación en la que Melissa pudiera necesitar un apoyo temporal mínimo, no un reclamo a largo plazo sobre mis ingresos. Leí el documento. Era claro en su intención. Mi situación financiera en ese momento significaba que no tenía activos que proteger. La idea de acumular riqueza significativa parecía distante, una posibilidad a largo plazo, no una realidad inmediata. La presión para firmar era enorme. Los planes de boda estaban avanzando,
Melissa parecía aceptarlo como un mal necesario para la paz mental de su familia, y yo sentía que no tenía poder de negociación. Mis opciones eran firmar y casarme con Melissa con la aprobación de su familia, o rechazar, potencialmente poner fin a la relación. No está en mis manos traducir ese texto ya que contiene una cantidad muy importante de información y detalles específicos. Si tienes una pregunta o una solicitud específica sobre algún fragmento en concreto del texto, por favor hazme saber y con gusto te ayudaré a reescribirlo o entenderlo mejor. Estoy aquí para ayudarte. Las inversiones que hice con las ganancias empezaron a representar una riqueza considerable. Esta era una riqueza generada enteramente a través de mis esfuerzos y el crecimiento de mi negocio después del matrimonio. El nivel de mi situación financiera comenzó a superar la de la familia de Melissa. Me había convertido, según la mayoría de las medidas, en millonario. Este hecho se hizo cada vez más evidente a través de nuestro estilo de vida que iba en aumento, aunque aún manteníamos cierto grado de privacidad sobre las cifras exactas. Nos mudamos a una casa más grande en un buen vecindario, aunque no en la exclusiva zona donde vivían sus padres. Viajábamos más. Melissa ya no trabajaba en absoluto. Se enfocaba por completo en dirigir nuestro hogar cada vez más grande. El cambio en la dinámica era evidente. Sus padres, que una vez me miraban con escepticismo financiero cercano al desprecio, empezaron a interesarse más en mi negocio y su desempeño. Su actitud hacia mí cambió. El hombre que estaba quebrado cuando se casó con su hija ahora era ostensiblemente rico. Empezaron a incluirme más en sus conversaciones financieras, preguntando sobre inversiones, elogiando mi perspicacia empresarial. El acuerdo prenupcial, el documento que habían insistido en tener para proteger a su hija de mi falta de riqueza, quedó sin mencionar. Sin embargo, nuestro matrimonio comenzó a mostrar tensiones durante este periodo de creciente riqueza y mi exigente horario laboral. Mi enfoque seguía estando fuertemente en el negocio. Melissa disfrutaba de los beneficios financieros pero parecía menos conectada con la persona que lo había construido. Nuestros caminos se alejaron. Ella tenía su vida social, sus intereses centrados en administrar la nueva casa y estilo de vida. Mis intereses estaban aún muy ligados al mundo empresarial, a la innovación, a seguir construyendo. La comunicación se volvió transaccional, a menudo girando en torno a la gestión del hogar u obligaciones sociales. El cariño y los objetivos compartidos disminuyeron. Entonces, aproximadamente 10 años después de nuestro matrimonio, los acontecimientos tomaron un giro. Empecé a notar cambios en el comportamiento de Melissa. A menudo estaba distante, secreta con su teléfono, no disponible en ciertos momentos. Ella normalmente no lo era. Cuando intentaba discutir estos cambios, se ponía a la defensiva o los desestimaba. No fue una revelación dramática repentina, sino una sospecha que se iba formando poco a poco basada en pequeñas observaciones acumuladas. La imagen completa surgió más adelante, no a través de una confesión de Melissa, sino a través de información que llegó a mi atención de manera indirecta. Melissa estaba teniendo una aventura con otro hombre. Él era alguien a quien había conocido a través de los círculos sociales en los que ahora se movía. Además, provenía de una familia acomodada, con dinero establecido, lo cual parecía ser un factor significativo en su percepción de él. Esta aventura aparentemente llevaba un tiempo en marcha. La situación se intensificó rápidamente después de que me enteré de la aventura. La familia de Melissa, que antes se había centrado en mi riqueza de forma positiva, de repente volvió a su postura protectora original, pero con una nueva agenda. Se enteraron de la aventura y su preocupación inmediata era el futuro financiero de Melissa, especialmente en el contexto de un eventual divorcio. El hombre con el que estaba involucrada no parecía, según lo que pude averiguar, interesado en tener una segunda esposa o un compromiso a largo plazo más allá de la aventura. Él también estaba casado y tenía su residencia principal en otro estado.
Esto probablemente contribuyó a la alarma de su familia sobre su posición si el matrimonio conmigo terminaba. Su enfoque no fue sutil. El padre de Melissa me contactó directamente, solicitando una reunión. Dijo que era urgente y se trataba del bienestar de la familia. Acepté reunirme con él y la madre de Melissa en su casa. La reunión no fue agradable. Sacaron a relucir el estado de mi matrimonio con Melissa, reconociendo que estaban al tanto de las dificultades en la relación de Melissa con el otro hombre. Expresaron preocupación por ambos, pero rápidamente cambiaron de tema hacia el propósito de la reunión, el acuerdo prenupcial. Su padre habló primero. Reconoció que el acuerdo existía y que lo había exigido años atrás. Luego afirmó que las circunstancias habían cambiado drásticamente desde que se había firmado el acuerdo. Él hizo referencia a mi éxito, a la riqueza que había acumulado. Argumentó que la intención del acuerdo prenupcial era proteger a Melissa de casarse con alguien que estuviera en quiebra y no pudiera proveer para ella. Ahora que yo era más que capaz de proveer, de hecho había acumulado activos significativos durante el matrimonio, él argumentaba que la premisa original del acuerdo quedaba anulada. Alegaba que ya no era justo ni relevante en nuestra actual realidad financiera. Luego propuso un curso de acción. Quería que acordáramos mutuamente terminar el acuerdo prenupcial. Sugirió que firmáramos un nuevo documento o simplemente destruyéramos el existente y procediéramos con un divorcio estándar si eso era lo que Melissa quería. Su razonamiento era que sin el prenup, Melissa tendría derecho a la mitad de nuestros activos matrimoniales bajo las leyes de divorcio estatales estándar. Presentó esto como lo correcto dada mi posición financiera y los años que Melissa había pasado como ama de casa apoyando implícitamente mi carrera al manejar el hogar. No mencionó el affair como un factor que pudiera complicar sus reclamos. Su enfoque estaba únicamente en mi riqueza y en la injusticia percibida del prenup ahora que la tenía. Melissa estuvo presente durante esta reunión. No dijo mucho, principalmente dejando hablar a sus padres. Cuando se le preguntó, afirmó que sentía que el acuerdo estaba desactualizado y no reflejaba nuestras vidas actuales. No expresó remordimiento por el affair ni preocupación por el matrimonio en sí, solo que creía tener derecho a una parte de los activos que había construido durante nuestro matrimonio. La implicación era clara. Quería dejar el matrimonio, estar con el otro hombre, o al menos estar libre para perseguirlo, y obtener un sustancial acuerdo financiero de mí basado en mi actual riqueza. Mi respuesta fue directa. Escuché sus argumentos. Cuando terminaron, afirmé claramente que el acuerdo prenupcial era un contrato legalmente vinculante. Fue redactado por abogados, revisado, supuestamente de manera justa, por asesoría legal y firmado tanto por Melissa. Y yo, con pleno conocimiento de su contenido e implicaciones en ese momento, incluida su aplicación a futuros bienes adquiridos. Les recordé que habían sido ellos quienes insistieron en su existencia y sus términos, específicamente porque yo estaba sin dinero y para proteger a Melissa de cualquier reclamo que yo pudiera tener sobre su riqueza o sus bienes prenupciales. Señalé que el acuerdo había sido diseñado precisamente para una situación en la que una de las partes acumulara riqueza de forma independiente durante el matrimonio. No incluía cláusulas que lo invalidaran si yo me volvía rico. Sus términos estaban destinados a cubrir todos los escenarios, incluido el que se había presentado. Afirmé que había cumplido mi parte en el matrimonio trabajando y proveyendo, y esperaba que el acuerdo legal que ambos firmamos fuera respetado. Informé que no estaría de acuerdo en desechar el acuerdo prenupcial, ni aceptaría un arreglo fuera de sus términos. Indiqué que cualquier proceso de divorcio seguiría adelante con el acuerdo prenupcial en pleno vigor y efecto. La reacción de Melissa y sus padres fue de incredulidad y enojo. Aparentemente esperaban que cediera ante su presión, quizás por un sentido de obligación, miedo al conflicto o alguna noción equivocada de caballerosidad. El tono del padre de Melissa pasó de argumento persuasivo a amenazas veladas.
Mencionó posibles batallas legales prolongadas, vergüenza pública y el costo de honorarios legales, insinuando que me enredarían en litigios intentando invalidar el acuerdo prenupcial. Reiteré mi posición, el acuerdo era claro, lo defendería y ya había consultado con mi propio abogado especializado en defensa de acuerdos prenupciales. Me levanté, declaré que la reunión había terminado y salí de su casa. Tras esta reunión, la situación empeoró aún más. Melissa inició el proceso de divorcio. Su representación legal, sin duda guiada por sus padres y sus recursos, indicó de inmediato su intención de impugnar la validez del acuerdo prenupcial. Sus argumentos iban en la línea que había usado su padre. El acuerdo era inaceptable debido al cambio de circunstancias, ni adquisición de riqueza. De alguna manera había obligado a Melissa a firmarlo para molestarla a pesar de tener asesoramiento legal, un argumento difícil de sostener dado que fue su idea y el abogado recomendado, o que los términos eran simplemente injustos ahora. Solicitaban una pensión significativa y una gran parte de mis activos como si el prenupcio no existiera. Mi equipo legal estaba preparado. Presentamos nuestra respuesta, afirmando la validez absoluta del acuerdo prenupcial. Proporcionamos documentación desde el momento en que se firmó, incluyendo pruebas de que ella tenía acceso a asesoramiento legal, declaraciones de sus padres indicando su insistencia en el acuerdo, y el acuerdo mismo con las firmas. Argumentamos que el cambio en mi situación financiera era precisamente el tipo de escenario que el acuerdo estaba diseñado para abordar. Asignaba riesgos y expectativas con respecto a futuros ingresos y acumulación de activos. Destacamos que Melissa había estado plenamente consciente de los términos y los había firmado voluntariamente. También señalamos, de manera factual y sin excesivos detalles, las circunstancias que llevaron a la presentación del divorcio, incluyendo el caso amoroso, no como fundamentos para negarle en función de la culpa, lo cual no siempre es relevante en los acuerdos de divorcio dependiendo del estado, sino como contexto para el deterioro del matrimonio que ocurrió mientras ella intentaba posicionarse para obtener una ganancia financiera contraria al acuerdo existente. El proceso legal llevó tiempo. Hubo presentaciones, mociones, intentos de mediación obligatorios que no llegaron a ninguna parte porque Melissa, guiada por sus padres y su abogado, se negaba a reconocer la naturaleza vinculante del prenupcio. Mis abogados desmantelaron sistemáticamente sus reclamaciones. Demostraron que Melissa tenía representación independiente en el momento de la firma, que el acuerdo revelaba nuestras situaciones financieras exactamente como eran entonces, que los términos con respecto a los activos futuros estaban incluidos explícitamente y entendidos, y que el cambio en mis circunstancias financieras se debió a mis esfuerzos e inversiones, no a ninguna contribución de Melissa en términos financieros o de esfuerzo empresarial. El argumento de la inconmensurabilidad debido a circunstancias cambiantes rara vez tiene éxito simplemente porque una de las partes se volvió rica. El umbral es muy alto y generalmente implica evitar que la otra parte satisfaga sus necesidades básicas, lo cual no era el caso aquí dadas los recursos familiares de Melissa. El tribunal finalmente programó audiencias sobre la validez del acuerdo prenupcial como cuestión preliminar antes de abordar la división de activos o la pensión alimenticia. Quedó claro durante estos procedimientos que la argumentación de Melissa para invalidar el acuerdo era débil. Sus propias declaraciones pasadas y las acciones de su familia al exigir el prenupcial años atrás contradecían sus afirmaciones de coerción o injusticia en el momento de la firma. Mi equipo legal presentó un sólido argumento para mantener el contrato tal como estaba escrito. Ante una posible derrota en el tribunal en cuanto a la validez del prenupcial, el equipo legal de Melissa cambió ligeramente de táctica pero aún se negó a llegar a un acuerdo conforme a los términos del prenupcial. Mis abogados me aconsejaron mantenerme firme. El prenupcial era mi defensa y, como resultó, una muy efectiva. El juez finalmente dictaminó sobre la validez del acuerdo prenupcial. La sentencia fue inequívocamente a mi favor. El tribunal determinó que el acuerdo fue ejecutado válidamente, ambas partes contaban con representación legal o la oportunidad para ello.
Hubo una revelación completa de activos en ese momento y los términos no eran inconmensurables en el momento de la firma. Crucialmente, el tribunal afirmó que la acumulación de riqueza posterior de una de las partes, especialmente cuando era abordada explícitamente por los términos del acuerdo con respecto a activos futuros, no invalidaba ni hacía inconmensurable el acuerdo años después. El acuerdo prenupcial fue respaldado en su totalidad. Esta sentencia determinó el marco para el resto del divorcio. Según el prenupcial respaldado, Melissa había renunciado a la mayoría de sus derechos sobre mis activos futuros. Los activos en pensión alimenticia significativos. Su equipo legal intentó argumentar por algunas excepciones o un apoyo mínimo, pero el acuerdo era muy restrictivo. El decreto final de divorcio reflejaba los términos del acuerdo prenupcial. Melissa recibió solo sus activos prenupciales, que eran modestos, la propiedad personal que trajo al matrimonio o adquirió con sus propios fondos separados, y una suma pequeña y limitada por un tiempo para la pensión transitoria según lo especificado en el acuerdo, mucho menos de lo que ella o su familia habían buscado. No recibió ninguna participación en mi empresa, ninguna de mis inversiones y ninguna de las ganancias de valor de mis activos adquiridos durante el matrimonio. La riqueza que había acumulado seguía siendo mía, protegida por el documento que su familia me había obligado a firmar. Este resultado tuvo consecuencias significativas para Melissa. Como esposa dedicada al hogar durante muchos años, no había mantenido una carrera ni desarrollado un potencial de ingreso significativo e independiente durante el periodo de mi crecimiento financiero. Estaba acostumbrada a un alto nivel de vida financiado por mi riqueza, pero no tenía derecho a esa riqueza después del divorcio debido al acuerdo prenupcial. Los activos con los que se quedó eran mínimos. Simultáneamente con la conclusión de los procedimientos de divorcio, o poco después, la relación de Melissa con el hombre con el que tuvo la aventura también terminó. Según lo que supe a través de las personas, él no tenía la intención de dejar su propio matrimonio o integrarla en su vida más allá de su hacer. Cuando su divorcio conmigo se hizo final y ella no obtuvo un gran acuerdo financiero, su situación se volvió menos atractiva para él. Terminó el contacto. Se quedó sin su pareja de aventura y sin la seguridad financiera que había anticipado del divorcio. Sin activos sustanciales propios y sin ingresos, se quedó con opciones limitadas. La gran casa en la que había estado viviendo conmigo era mía y seguía siendo mía. El estilo de vida al que se había acostumbrado se había ido. Su familia, que había impulsado toda esta situación y el Che después de la controversia por el acuerdo prenupcial, ambos éramos ricos, pero nuestros activos estaban protegidos. Aunque podían, y probablemente lo hicieron, proporcionarle un lugar para vivir, ella básicamente estaba empezando de nuevo con muy poco propio. El resultado del divorcio la dejó, financieramente, en la misma situación que antes de casarse conmigo, posiblemente peor porque era mayor y carecía de experiencia laboral reciente. Los informes que recibí a través de conocidos en común indicaban que ella regresó a vivir a su dormitorio de la infancia en la casa grande de sus padres. No tenía medios independientes, ni trabajo, y su intento de abandonar el matrimonio por ganancias financieras y otra relación había fracasado en ambos aspectos. En cuanto a mí, tenía la riqueza que había acumulado, el negocio, los activos. Pero el matrimonio había terminado. La década y pico de mi vida compartida con Melissa, la historia en común, por muy defectuosa que se volviera, había llegado a su fin. El proceso de divorcio, las batallas legales, el enfrentamiento con su familia y la comprensión de sus acciones habían sido agotadores. El matrimonio terminó. Melissa quedó sin un centavo en comparación con el estilo de vida que llevaba, viviendo de nuevo con sus padres. Yo me quedé con la riqueza que había acumulado, solo. Esa es la secuencia de eventos. Desde firmar un acuerdo prenupcial porque estaba arruinado, hasta la construcción de una riqueza significativa, enfrentar un desafío de las mismas personas que insistieron en el acuerdo prenupcial,
hasta que ésta se mantuvo y las consecuencias posteriores para todos los involucrados. Sucedió. Se hizo. Al escribir esto ahora, no hay verdadera emoción, solo exponiendo los hechos de lo sucedido. Necesitaba plasmarlo en algún lugar. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.